Buenas, mi nombre es Jefferson Torres y a continuación voy a mostrar el proyecto de sopa de letras de lenguajes de computación. Primeramente me gustaría mostrar en general cuáles fueron los algoritmos o cuál fue la lógica más fuerte o la que más influyó en la creación del proyecto. Entonces, por acá tengo generada en Paint esta matriz. Lo que deseo mostrar acá es primeramente el algoritmo de búsqueda para, para verificar cada palabra y para mostrar el resultado final. Ahora sí, primer punto. Segundo punto, también para mostrar cómo se insertaron los elementos aleatoriamente. Entonces, para identificar las palabras, o sea, para buscarlas, seguimos este algoritmo. Primero lo buscamos horizontalmente y luego lo buscamos verticalmente. En este caso vamos a buscar go, por ejemplo. Entonces tenemos go de cantidad 2. Empieza así el algoritmo. Toma la posición 0,0 y como vamos primero con la horizontal, entonces se va sumando al eje X y va concatenando las palabras, las letras. Sería A más U, pero pongámosle el proceso de U. ¿Quién es el proceso de U? U más G. U más el proceso de G. ¿Y quién es G? G más el proceso de W, y W es igual a W más el proceso de S. S va a ser igual al proceso de S más C, el proceso de C. El proceso de C va a ser igual a C. ¿Por qué? Porque ya no hay más elementos acá. Entonces, preguntamos, ¿esta es la cantidad igual a la cantidad de palabras? ¿Esta cantidad de caracteres? No, entonces retorna. Ahora SC. ¿Esta es igual a la cantidad de caracteres? ¿Son igual las dos cantidades? Sí. ¿Pero es igual a go? No, entonces va para arriba. Ahora es W más el proceso de S, que sería WSC. ¿Es igual la cantidad? No es igual, pero como es mayor, entonces se debe hacer un recorte de las primeras dos indicado por este valor y esta se pierde ya, se elimina por decirlo así y se retorna. El valor entonces G sería igual a G más WS y preguntamos nuevamente, ¿la cantidad es igual? No, entonces recortamos y preguntamos, al igual que antes, ¿este es go? No, entonces retorna otra vez y ahora es U más el proceso de G, que era GW. Igual, no es la misma cantidad, entonces recortamos y preguntamos, ¿es go, estos caracteres es igual a go? No, entonces retornamos y así se hace el proceso hasta que se termine ya el proceso de U, que tampoco va a ser AU. Entonces, luego se pasa al siguiente eje, al siguiente punto en el eje Y, y tampoco nos va a dar nada, ¿cierto? Entonces pasamos al siguiente y va a llegar un punto en el que sí nos va a hacer una buena concatenación. Y de esta forma se busca en el eje horizontal, pero también hay que buscar en el eje vertical. Entonces, para hacer la búsqueda en el eje vertical es básicamente lo mismo. Busquemos aquí mi, por ejemplo. Sí, mi. Entonces buscamos mi. ¿Con qué palabra? Ok, vamos, es igual de cantidad 2. Pero esta vez empezamos, ok,
se comienza de aquí. Pero voy a comenzar de aquí porque esta parte ya la tengo muy rayada. Entonces, busca el C. Va a ser igual a C más el proceso de S. ¿Quién es S? Va a ser igual a S más el proceso S más el proceso de I. Y así, se va a hacer lo mismo que se hizo acá, pero en lugar de ir concatenando las palabras sumando el eje X, vamos a restar el eje Y. Y cuando llegue aquí se va a retornar el valor. Y se va a aplicar lo mismo. Se van a hacer las mismas preguntas que acá. Y de esta forma se averigua se buscan las palabras con este algoritmo. Seguidamente voy a comentar un poco cómo es la inserción de los elementos en la matriz. Ok, sonó mucho. Voy de nuevo. Seguidamente voy a explicar cómo se inserta aleatoriamente cada palabra en la matriz. Entonces, primero ya he definido una matriz aleatoria. Y ahora vamos a agregar, por ejemplo, es. Por decir algo, no quiero agregar palabras muy largas porque se nos va a hacer muy largo el video. Entonces, ¿cómo se agrega? No la podemos agregar aquí horizontalmente, por ejemplo, porque se nos desborda. No la podemos agregar aquí verticalmente porque se nos desborda. Entonces, hay una validación. Primero se pregunta dónde se quiere insertar, si horizontalmente o verticalmente. Si esto se determina de manera random y si dio horizontal, por ejemplo, se determina que las posiciones en las que puede estar son estas. Puede aparecer aquí, puede empezar aquí y seguir, puede empezar en alguna de estas posiciones. Entonces se realiza. La cantidad de esto es 2 y la cantidad de la matriz sería 6. Entonces se resta 6 menos 2, que sería la cantidad de la matriz menos la cantidad de las palabras, igual a 4. Entonces con este 4 se puede generar el random, un número random de aquí. Y a partir de ese número random ingresamos. Por ejemplo, que el random nos dio 2. Sería aquí, en la posición X con 2, X ya sería 2. Ahora nos falta determinar Y, que Y puede ser random de el total de la matriz, eso no hay problema. Entonces, digamos que nos dio 3. Entonces este es el par ordenado, 2,3, que sería aquí. Entonces, aquí insertamos la E. Y para insertar el resto de palabras se suma un valor a Y. Perdón, se suma un valor a Y. Y ahora va a ser perdón. Se suma un valor a X y ahora va a ser 3. Entonces el par ordenado 3,3 es este. Y aquí estaría la S. Y ya, se acabaron las palabras por agregar. Entonces ya no se agrega más. Y verticalmente se determina el mismo proceso, las mismas restas para determinar las posiciones. Que por ejemplo esta vez nos dio en la posición 0,3, que sería aquí. Entonces insertamos la E. Pero ahora, en lugar de sumarle a este valor, se lo sumamos al otro. Entonces ahora sería 0 más 1,3, que sería en la posición, perdón, otra vez me equivoqué, es al Y, aquí, más 1, entonces sería 0 más 1, ahora sí, entonces 0,4 en esta posición, que sería aquí. Se ingresa la S y listo. De esta forma es que se ingresa aleatoriamente una palabra, ya sea verticalmente u horizontalmente. A continuación voy a mostrar el proyecto en Racket. Aquí ya lo estaba corriendo, entonces nada más nos pregunta de primeras,
¿Cuál es la cantidad de las palabras que desea agregar? Yo voy a agregar, por ejemplo, 3. Esto no hay límite, puedo agregar las que quiera. Y las voy a agregar en mayúscula para diferenciarla en la matriz, porque si no se me hace un enredo. Entonces, hola, por ejemplo, podemos poner comida, no sé, y sal, por decir algo. Entonces nos va a generar una matriz a partir de esto. Vamos, ok, aquí está comida, aquí está hola y aquí está sal. Aquí están las palabras y podemos, por ejemplo, seleccionar una, comida. Se hace con clic izquierdo y doble clic derecho hasta el final. Comida es una respuesta correcta. Ahora, por ejemplo, hola, clic izquierdo y doble clic derecho hasta donde yo lo veo. Hola, correcta. Sal, de la misma forma, correcta. Digamos, aquí todas las pegué porque está en mayúscula, pero por ejemplo yo seleccionaba aquí, incorrecta, y me quita la raya, o no sé, aquí, por ejemplo, incorrecto también. De esta forma se resuelve. Uno puede interactuar, puede jugar. También puede resolverse la matriz. Entonces me va a generar una nueva matriz totalmente pintada, diferente. No es la misma, porque cada que yo la seleccioné como un poco diagonal. Es una nueva ventana, de hecho. Que lo que me hace es pintarme las rayas para yo tener la solución. Este es el demo de cómo funciona en Racket. Ahora vamos a ver cómo funciona en JavaScript, porque la segunda parte, la parte 2 del proyecto, por decirlo así, el segundo lenguaje está en JavaScript. Bueno, el ejecutable es el index. Entonces, lo que realicé fue lo siguiente. Aquí ingresamos la cantidad de palabras. Bueno, todas las palabras que yo quiero ingresar. Entonces vamos a poner las mismas de antes. Hola. Bueno, no me acuerdo cuáles eran. Pongamos Juan. Y pongamos perro. Perros, no sé. Y cuando ya terminamos de agregar las palabras, podemos generar la matriz. Esta sí me va a costar encontrarlas porque no sé dónde están. Voy a encontrar una por lo menos. Y voy a cortar el video si duro mucho. Ok, aquí vuelvo. Y ya encontré Juan, por ejemplo. Entonces marco. Son botones. Entonces marco con clic. Y aquí también con clic. Juan. Y aquí me dice palabra encontrada. Y me la marca. Puedo yo elegir, por ejemplo, aquí una que nada que ver. SQF. Palabra no encontrada y no me la marca. Sí, así funciona. Ahora, yo también puedo resolver la matriz y con este botón nada más damos clic y listo. Aquí me encontró las otras respuestas, las otras palabras. Y damos por finalizado esto, el demo, la explicación. A manera de conclusión, se implementó todo. Se implementó los algoritmos en profundidad y se implementó en JavaScript. No faltó nada en teoría. Y ya como para agregar, la diferencia entre programar con Racket y JavaScript fue muy grande, porque JavaScript es mucho más sencillo y los problemas en los que tenía que usar map o los que tenía que usar una función recursiva en Racket los hacía más fácil en JavaScript, también recursivamente, pero más sencillo. La interfaz gráfica ya había tocado un poco de JavaScript, entonces no fue problema. En Racket sí, fue un dolor de cabeza bastante grande, pero fue implementado. Y listo, este es el final del video.